Le pregunté a mi esposa por qué se arreglaba para la noche de chicas, bromeó. Por si conozco a alguien mejor. Ah, sí. Veamos quién es realmente impotente ahora. El mensaje de voz no era para que yo lo oyera. Mason Decker se quedó paralizado en el umbral de la cocina, observando a su esposa, Dani, reírse en su teléfono, mientras su hijo de 7 años, Eli, coloreaba en la mesa del desayuno. Su voz tenía ese tono familiar y cruel que reservaba para hablar de él a sus espaldas. Te lo juro, Travis. Simplemente cojea por la casa como un animal herido. Los chicos de tu gimnasio ahora lo llaman la mascota coja. Sinceramente. Es vergonzoso. Se giró el anillo de bodas, un hábito que antes significaba nerviosismo. Pero que ahora parecía una burla. No puedo seguir fingiendo que este es un matrimonio de verdad. La pierna derecha de Mason palpitaba donde la metralla le había desgarrado el músculo y el hueso hacía 3 años. Durante aquella redada de pastillas que salió mal. Era la misma herida que puso fin a su carrera como detective y lo dejó dependiente de los repentinos ingresos de su esposa como influencer de fitness. La misma herida que Dani ahora usaba como munición. Papi. Eli levantó la vista de su libro de colorear. ¿Estás bien? Mason forzó una sonrisa y alborotó el pelo de su hijo. Solo estoy cansado, campeón. Sigue coloreando. Pero por dentro, algo había cambiado. La niebla de la medicación para el TEPT y la autocomplacencia suburbana se disipó como la bruma. ¿Matute? Por primera vez en meses, el detective Mason Decker estaba completamente despierto. Esa noche, Dani sirvió la cena con la sonrisa falsa que había perfeccionado para sus publicaciones de Instagram. Los patrocinios de su marca de fitness habían transformado su modesto hogar en un escaparate de encimeras de granito y aros de luz. Pero la calidez se había escapado en algún punto. Entre las fotos profesionales y los pies de foto calculados. Mason, tenemos que hablar después de que Eli se vaya a la cama. No levantó la vista de su teléfono, donde los comentarios inundaban su último vídeo de entrenamiento. 300.000 seguidores pendientes de cada una de sus palabras sobre vivir auténticamente y encontrar tu verdad. La ironía no se le escapó. Después de los cuentos para dormir y de arropar a Eli, Mason encontró a Dani en su dormitorio. Ya cambiada con el pijama de seda que usaba para su contenido casual de noche. El aro de luz proyectaba duras sombras sobre su rostro. Creo que deberíamos intentar una separación de prueba. Las palabras salieron ensayadas, como si las hubiera practicado en el espejo. Ya sabes, darnos espacio para resolver las cosas. Mason se sentó en el borde de la cama que habían compartido durante 8 años. ¿Qué tipo de espacio? He estado pensando en llevarme a Eli a casa de mi hermana en Charlotte por unas semanas. ¿Tú podrías quedarte la casa para que averigües tus próximos pasos? Sus dedos tamborileaban contra la funda de su teléfono. Ya hablé con su escuela sobre los arreglos temporales. La mención casual de los arreglos escolares fue como un puñetazo. Había estado planeando esto durante semanas, quizás meses. Moviendo las piezas mientras él luchaba con las pesadillas y la fisioterapia. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. Dani finalmente lo miró, y su expresión no contenía nada. Ya no hay un nosotros, Mason. No lo ha habido desde hace mucho tiempo. Esa noche, Mason no pudo dormir. Bajó cojeando a su oficina en casa. Un armario reconvertido donde guardaba recuerdos de sus días de policía. En el fondo de un archivador, detrás de las facturas médicas y los papeles de la invalidez. Sus dedos encontraron lo que buscaba, su antiguo equipo de vigilancia. El rastreador GPS era pequeño, magnético y de calidad policial. Se lo había quedado cuando el departamento limpió su escritorio, un recuerdo de tiempos mejores. Mason le dio la vuelta al dispositivo en sus manos, mientras la memoria muscular regresaba a él. A las 3 de la madrugada,
Se deslizó fuera y se arrastró bajo el Range Rover de Dani. El rastreador encajó en su sitio detrás del eje trasero, invisible y silencioso. Si ella estaba planeando algo, él lo sabría. La mañana siguiente trajo revelaciones. Mientras Dani se duchaba, su teléfono vibró con mensajes de texto. Mason miró la pantalla y vio el nombre de Travis Colt. El dueño del gimnasio con el que había estado colaborando durante meses. Presentándolo en vídeos de entrenamiento y promocionando sus suplementos. No puedo esperar para tenerte solo para mí pronto. El abogado dijo que solo necesitamos establecer el abandono. Ya casi lo tenemos, cariño. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Tengo todo listo para ti y el niño. La nueva vida. Empieza ahora. Las manos de Mason temblaban mientras hacía capturas de pantalla de los mensajes. Su esposa no solo lo estaba dejando. Estaba planeando borrarlo por completo. Durante los días siguientes, Mason observó cómo su mundo se desmoronaba con la precisión metódica de un detective que reúne pruebas. El rastreador GPS reveló el verdadero horario de Dani. Sesiones de gimnasio que duraban horas más de lo que ella decía. Reuniones con abogados durante sus recados. Y visitas a apartamentos en Charlotte mientras supuestamente visitaba a su hermana. Pero fue el patrón de sus movimientos lo que reveló el panorama general. Todos los martes y jueves, pasaba 3 horas en el gimnasio GridFit, pero no haciendo ejercicio. El rastreador mostraba su coche aparcado allí mientras el gimnasio estaba oficialmente cerrado por limpieza profunda. Mason pasó por allí un jueves por la noche y vio luces en la oficina trasera. A través de un hueco en las persianas, vio a su esposa besar a Travis Colt. Con una intimidad que le oprimió el pecho. Esto no era solo una aventura. Era un reemplazo completo. Tomó fotos con un teleobjetivo desde su coche, legalmente aparcado en una calle pública. Los viejos hábitos tardan en morir. Ese fin de semana. Mientras Dani organizaba un entrenamiento en vivo por Instagram desde su patio trasero, Mason tomó una decisión que lo cambiaría todo. Condujo hasta el bufete de Patricia Aux, la abogada de divorcios más astuta de Asheville. Aux era todo lo que Dani no era, directa, honesta, e implacable cuando era necesario. Revisó las pruebas de Mason con la fría eficiencia de un cirujano. Su esposa ha estado ocupada, dijo Aux, extendiendo las impresiones sobre su escritorio. Registros de GPS, mensajes de texto obtenidos legalmente de un dispositivo compartido. Pruebas fotográficas de infidelidad. Pero esto es lo interesante. Señaló un extracto bancario que Mason había encontrado. Ha estado moviendo dinero a cuentas solo a su nombre. Preparándose para el divorcio mientras fingía trabajar en el matrimonio. ¿Podemos evitar que se lleve a Ellie? No evitarlo. Pero podemos nivelar el campo de juego. Carolina del Norte es un estado con culpa. El adulterio afecta la custodia y la división de bienes. Aux se reclinó en su silla de cuero. Su esposa cree que está jugando al ajedrez. Pero ha estado moviendo piezas en un tablero que usted puede ver. ¿Qué necesita de mí? Siga documentando. Manténgase limpio. Y haga lo que haga. No los confronte directamente todavía. Déjelos pensar que están ganando. La parte más difícil fue fingir que nada había cambiado. Mason sonreía en el desayuno, besaba a Dani para despedirse cuando se iba al gimnasio. Jugaba a los bloques con Ellie por la noche. Pero por dentro, estaba construyendo un caso que destruiría la cuidadosa ficción que su esposa había construido. El rastreador GPS se convirtió en su ventana a su mundo secreto. Las reuniones de los martes no eran solo sobre amor y planificación. Travis estaba asesorando a Dani sobre la estrategia de divorcio. Dándole frases preparadas sobre la inestabilidad mental de Mason y su incapacidad para mantener a la familia. Fue un miércoles por la tarde cuando todo explotó. Mason estaba recogiendo a Ellie de la escuela cuando su hijo mencionó algo que lo dejó helado por dentro. El amigo de mami,
Travis, dijo que pronto podría vivir en una casa diferente. Con un gran patio y una piscina. Ellie pateaba el asiento del coche. Dijo que papá podría no poder visitarme mucho por su pierna herida. No solo planeaban llevarse a su hijo. Ya estaban preparando a Ellie para el abandono. Esa noche, Mason hizo su primer movimiento activo. Mientras Danny estaba en el baño. Accedió a su portátil y encontró los documentos del Tribunal de Familia que había estado redactando. Órdenes de custodia temporal. Solicitudes de órdenes de alejamiento que citaban su TEP como un problema de seguridad. Y declaraciones financieras que afirmaban que él no contribuía en nada a los ingresos del hogar. Planeaba entregarle los papeles el viernes por la mañana y hacer que los sacaran de la casa antes de que pudiera responder. Mason tenía 2 días para darle la vuelta a la tortilla. Pasó el jueves reuniendo las últimas pruebas que necesitaba. Registros bancarios que mostraban fondos de la cuenta conjunta desviados a las cuentas personales de Danny. Mensajes de texto entre Danny y Travis discutiendo cómo manejar la situación de la custodia. Fotos del camión de Travis aparcado en su casa durante el horario escolar cuando ella afirmaba estar sola. Pero la prueba irrefutable vino de una fuente inesperada. Mason había instalado una pequeña cámara de seguridad en el garaje después de que su cortacésped desapareciera el mes anterior. Cuando revisó las grabaciones, encontró algo explosivo. Danny y Travis buscando entre sus pertenencias personales, en busca de algo. Tiene que estar aquí, la voz de Travis era clara en el audio. Si tiene alguna prueba, la guardaría cerca. Quizás deberíamos simplemente colocar algo, sugirió Danny. Revolviendo cajas de sus recuerdos de policía. Algunas pastillas o hacer que parezca que está bebiendo de nuevo. No, es demasiado arriesgado. Nos ceñimos al plan. Lo sacamos. Y luego podremos controlar la narrativa. Mason observó a su esposa de 8 años discutir tranquilamente sobre incriminarlo por mala conducta. La mujer con la que había construido una vida no solo se iba. Estaba tratando de destruirlo. La mañana del viernes llegó con una normalidad artificial. Danny preparó su batido de proteínas habitual. Se despidió de Ellie con un beso y se dirigió al gimnasio para su sesión matutina. Mason esperó exactamente 30 minutos antes de hacer su propio movimiento. Condujo hasta el gimnasio Gridfit, no para confrontar, sino para documentar. El estacionamiento estaba vacío, excepto por el Range Rover de Danny y la camioneta de Travis. A través de las ventanas delanteras, pudo verlos en el área principal de entrenamiento. No ejercitándose, sino sentados muy juntos, planeando. Mason se aparcó al otro lado de la calle y usó su teleobjetivo para capturar su intimidad. Pero fue lo que sucedió después lo que proporcionó la evidencia perfecta para el tribunal. El socio de Travis, Jake, llegó para lo que parecía ser una reunión programada. Mason no podía oír la conversación, pero podía leer el lenguaje corporal. Jake estaba enojado, señalando a Danny, luego a Travis. La discusión se intensificó hasta que Jake salió furioso. Curioso, Mason siguió a Jake a una cafetería a 3 manzanas de distancia. Disculpe. Mason se acercó a la mesa de Jake. Creo que podríamos tener algo de qué hablar. Jake levantó la vista con reconocimiento. Eres el marido de Danny, el policía. Ex policía, y pronto es marido si mi esposa se sale con la suya. Mason se sentó sin ser invitado. Esa pareció una conversación interesante la que acabas de tener. La risa de Jake fue amarga. Travis está destruyendo mi negocio por esa mujer. Se supone que somos socios. Pero ha estado usando los fondos del gimnasio para impresionarla. Cenas elegantes. Depósitos para apartamentos, incluso hablando de comprarle un coche. Sacudió la cabeza. Empecé Gridfit para ayudar a la gente, no para financiar la crisis de la mediana edad de alguien. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 15.000 hasta ahora, quizás más. He estado tratando de averiguar exactamente cuánto. Pero Travis maneja los libros.
Jake se inclinó hacia adelante. Mira, no sé qué tipo de persona es tu esposa en casa. Pero es veneno para mi negocio. Cada decisión que Travis toma ahora es para impresionarla. Mason vio una oportunidad. ¿Y si te dijera que podría haber una manera de proteger tu inversión? Esa tarde, Mason se reunió con Patricia Aux para entregar el paquete final de pruebas. Registros de GPS, fotografías, grabaciones de audio de su propia propiedad. Documentación financiera y, ahora, el testimonio de un testigo sobre la malversación de fondos de Travis. Esto es abrumador, dijo Aux, revisando los materiales. Pero debemos tener cuidado con cómo lo presentamos. Demasiadas pruebas a la vez pueden parecer vengativas. Queremos que parezcas razonable. No obsesivo. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Nos les adelantaremos en el juzgado. Presentaremos la demanda primero. Estableceremos nuestra narrativa antes de que puedan entregar sus papeles. Aux sacó su teléfono. Voy a pedir un favor a la jueza Morrison. Vamos a solicitar una audiencia de custodia de emergencia. Basada en el plan de su esposa de reubicar al niño sin la debida notificación. ¿Funcionará? Mason. Su esposa está a punto de descubrir que 8 años de matrimonio con un detective significa que sabe cómo construir un caso. Ella ha estado jugando a las damas mientras usted ha estado jugando al ajedrez. La audiencia de custodia fue programada para el martes siguiente. Mason pasó el fin de semana preparándose, revisando el testimonio, y lo más importante, teniendo conversaciones honestas con Ellis sobre lo que estaba sucediendo. Papi, tú y mami se van a divorciar. La pregunta de Ellis surgió mientras construían un fuerte con los cojines del sofá. Una actividad normal de sábado que se sentía cargada de significado. Es complicado, campeón. A veces los adultos no pueden vivir juntos. Pero eso no cambia cuánto te queremos. Seguiré viviendo aquí. Mason miró alrededor de su sala de estar, llena de los proyectos de arte de Ellie y fotos familiares de tiempos mejores. Aún no lo sé, pero pase lo que pase, siempre tendrás un hogar conmigo. Esa noche, Danny regresó de otra sesión de entrenamiento con Travis. Radiante por las endorfinas post-entrenamiento y una secreta satisfacción. Se movía por la casa como si ya se hubiera ido mentalmente, empacando objetos pequeños. Organizando documentos. Mason. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada. Quizás la separación de prueba debería empezar más pronto que tarde. Se sentó en el sofá donde él y Ellie habían construido su fuerte horas antes. Podría llevar a Ellie a casa de mi hermana este fin de semana. Para darte tiempo a resolverlas cosas. No. La simple palabra la detuvo en seco. Mason nunca le había negado nada durante su matrimonio. Siempre cediendo a su personalidad más fuerte, últimamente a su ventaja financiera. Perdona. He dicho que no. Ellie se queda aquí. Este es su hogar, su distrito escolar. Su vida. Si quieres irte, es tu elección. Pero nuestro hijo no va a ninguna parte. La fachada compuesta de Danny se resquebrajó ligeramente. Mason, sé razonable. No puedes cuidar de él solo. Tu condición, tus limitaciones. Mi TEP no me convierte en un padre incapaz. Danny. Y mi lesión en la pierna no me impide amar a mi hijo o mantenerlo a salvo. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Y es exactamente lo que le has estado diciendo a Travis y a tu abogado. Mason se levantó, su estatura imponente a pesar de la ligera cojera. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Por primera vez en meses, Danny pareció genuinamente sorprendida. No sé de qué estás hablando. Rastreo por GPS, mensajes de texto, visitas secretas a apartamentos en Charlotte. La malversación de fondos de tu novio de su propio negocio para financiar su nueva vida juntos.
Mason vio cómo su rostro palidecía. Lo sé todo, Dani. La pregunta es qué vas a hacer al respecto. El shock de Dani se transformó en una fría ira. Me has estado espiando. Eso es ilegal, Mason. Acoso, invasión de la privacidad. Todo lo que reuní fue obtenido legalmente. Rastrear por GPS un vehículo del que soy copropietario. Fotografiar actividades en espacios públicos. Documentar irregularidades financieras en cuentas conjuntas. La voz de Mason tenía la autoridad de su antigua profesión. Puede que ya no sea policía, pero recuerdo cómo investigar. Estás enfermo. Esto demuestra que no eres lo suficientemente estable como para tener la custodia. En realidad, demuestra que soy exactamente lo suficientemente estable. Paciente, metódico. Minucioso, todo lo que un buen padre debería ser. Dani se levantó, con las manos temblando. Travis tenía razón sobre ti. Eres obsesivo, controlador. ¿Esto no ha terminado, Mason? No, no ha terminado. Pero va a terminar de una manera muy diferente a la que planeaste. Esa noche, Dani cometió un error crítico. En lugar de retirarse y reagruparse, escaló la situación. ¿A las 2 de la madrugada? La cámara de seguridad de Mason la capturó a ella y a Travis intentando entrar en el garaje. Buscando sus archivos de pruebas. Las luces del sensor de movimiento se activaron. Y Mason apareció en la puerta con su teléfono grabando. ¿Buscando algo? Travis dio un paso adelante, su cuerpo inflado por los esteroides intimidante en la oscuridad. Aléjate. Esto es entre tu esposa y yo. En realidad, esto es allanamiento de morada grabado en vídeo con audio. Mason levantó su teléfono. Sonríe para el fiscal, Travis. Te crees muy listo, gruñó Travis. Espera a que todos se enteren de tus problemas mentales, TEP, episodios violentos. Dependencia de la medicación. Ningún juez le va a dar la custodia a un ex policía psicópata. Mason siguió grabando. Cuéntame más sobre esos episodios violentos. ¿Cuándo ocurrieron? No juegues. Todo el mundo sabe que has estado inestable desde ese incidente. Probablemente todavía tienes flashbacks. Buscando herramientas que no están ahí. Travis se estaba calentando con su tema, sin darse cuenta de que estaba cayendo en una trampa. He visto a tipos como tú. Un mal día y explotan. Lastiman a alguien inocente. Tu hijo se merece algo mejor. ¿Algo más que te gustaría añadir para que conste? Dani agarró el brazo de Travis. Deja de hablar. Lo está grabando. Pero Travis estaba demasiado enojado para detenerse. Tu esposa se merece un hombre de verdad. No un fracasado destrozado que ni siquiera puede caminar bien. Voy a darle todo lo que tú no pudiste. Empezando por alejar a ese niño de tu influencia tóxica. Mason dejó de grabar y sonrió. Gracias. Eso fue perfecto. La audiencia de custodia de emergencia fue programada para el jueves por la mañana. Mason llegó temprano con Patricia Aux. Llevando 3 carpetas de documentación y una tableta cargada con pruebas de vídeo. La jueza Morrison era una mujer severa de unos 60 años que no tenía paciencia para la manipulación emocional o el teatro legal. Revisó los escritos iniciales con eficiencia profesional. Señor Decker. Usted solicita una modificación de la custodia de emergencia basada en acusaciones de alienación parental y planes para reubicar al menor sin la debida notificación. Señora Decker. Usted responde solicitando la custodia exclusiva por motivos de salud mental. Empecemos con las pruebas. Aux presentó su caso metódicamente, registros de GPS que mostraban el horario engañoso de Dani. Mensajes de texto que revelaban la estrategia de custodia planeada. Registros financieros que demostraban su preparación secreta para el divorcio. Fotos que documentaban su aventura. Pero fue el vídeo del garaje lo que selló el caso.
Las amenazas grabadas de Travis sobre la salud mental de Mason, combinadas con el intento de allanamiento, pintaron a Danny y a su novio como manipuladores y potencialmente peligrosos. Señoría, concluyó Aux. El señor Decker ha demostrado una notable contención y responsabilidad durante todo este proceso. Mientras su esposa planeaba desarraigar la vida de su hijo para su propia conveniencia, él se centró en reunir pruebas por medios legales y en proteger la estabilidad de su hijo. El abogado de Danny intentó salvar la situación centrándose en el diagnóstico de TEPT y la condición de discapacidad de Mason. Pero sin las pruebas fabricadas que esperaban plantar, su caso se desmoronó bajo el escrutinio. Señora Decker, dijo finalmente la jueza Morrison. Su comportamiento a lo largo de este proceso muestra un preocupante patrón de engaño y manipulación. Mover fondos conjuntos a cuentas personales. Planear una reubicación sin la debida notificación. Involucrar a su hijo menor en discusiones inapropiadas sobre los arreglos de custodia. Señoría, solo intentaba proteger a mi hijo de un entorno inestable. Un entorno inestable que usted ayudó a crear a través del adulterio y el engaño financiero. El tono de la jueza era gélido. El señor Decker conservará la custodia principal. Usted tendrá visitas supervisadas pendientes de una evaluación adicional. Se levanta la sesión. Mason salió del juzgado sintiendo que podía respirar plenamente por primera vez en meses. Pero la victoria era solo el principio. Durante las semanas siguientes, las consecuencias de las decisiones de Danny se extendieron por todos los aspectos de su vida cuidadosamente construida. Su principal acuerdo de patrocinio con una empresa de suplementos de fitness terminó cuando el abogado de Mason les proporcionó mensajes de texto que mostraban la burla privada de Danny sobre jugar a ser mamá por dinero y sus planes de abandonar a su familia. La marca de estilo de vida que la presentaba en su campaña de maternidad auténtica la despidió. Tras enterarse de la batalla por la custodia y la infidelidad. 300.000 seguidores en Instagram no significaban nada cuando se reveló que la persona detrás de la cuenta era fundamentalmente deshonesta. Pero Travis enfrentó consecuencias aún peores. La decisión de Jake de cooperar con la investigación de Mason reveló $15,000 en fondos malversados del gimnasio. La sociedad se disolvió, y Travis se encontró enfrentando cargos tanto civiles como penales. La confrontación final tuvo lugar en la gala benéfica anual de Asheville. Un evento de alta sociedad donde Danny había esperado reconstruir su reputación. Había rogado a los organizadores que la dejaran hablar sobre superar desafíos personales, posicionándose como una víctima de las circunstancias en lugar de la arquitecta de su propia destrucción. Mason llegó elegantemente tarde, vistiendo su mejor traje y caminando con apenas una ligera cojera. La confianza de la victoria legal había mejorado drásticamente los resultados de su fisioterapia. Era increíble la curación que podía ocurrir cuando el estrés y la traición se eliminaban de la vida diaria. Danny estaba en el escenario cuando lo vio entre la multitud. Su discurso cuidadosamente ensayado sobre encontrar la fuerza en tiempos difíciles flaqueó al darse cuenta de que él sostenía una carpeta en sus manos. Como decía, continuó Danny. A veces las personas más cercanas a nosotros no apoyan nuestro crecimiento y éxito. Disculpen. Mason se levantó, su voz se escuchó claramente en todo el salón. Creo que ha habido una confusión sobre la oradora de esta noche. La multitud se volvió hacia él, murmurando con reconocimiento. Las noticias locales habían cubierto la batalla por la custodia y los cargos de malversación de Travis. La reputación de Mason como un oficial de policía condecorado que había sido agraviado por su esposa infiel le había granjeado una considerable simpatía pública. Mason, por favor, no hagas una escena, dijo Danny desde el podio, perdiendo la compostura. No estoy haciendo una escena. Estoy corrigiendo la información. Mason cojeó lentamente hacia el escenario, la carpeta claramente visible en sus manos. Damas y caballeros.
Tengo aquí pruebas documentadas de que la oradora de esta noche cometió adulterio. Malversó fondos familiares. Intentó obtener fraudulentamente la custodia de mi hijo y conspiró para plantar pruebas falsas de mala conducta. El salón estalló en susurros de asombro. Varios asistentes comenzaron a grabar con sus teléfonos. Además, continuó Mason, el hombre con el que tenía una aventura ha sido acusado de malversar $15,000 de sus socios comerciales para financiar su relación. Esta es la persona que su organización benéfica ha elegido para representar los valores de integridad y servicio a la comunidad. El organizador del evento corrió hacia el micrófono. Señora Decker, creo que sería mejor que bajara del podio. El rostro de Danny se enrojeció de humillación e ira. Esto es maltrato. Me está acosando, tratando de destruir mi reputación por despecho. Tu reputación se destruyó sola, dijo Mason con calma. Solo me estoy asegurando de que todos tengan los hechos. La seguridad escoltó a Danny fuera del edificio mientras ella gritaba sobre la injusticia y las represalias legales. La multitud observó en un silencio atónito cómo 8 años de matrimonio terminaban no con lágrimas, sino con una deshonra pública. Mason donó los honorarios del discurso a un grupo de apoyo para veteranos y socorristas con TED. 6 meses después, Mason estaba en su patio trasero viendo a Ellie jugar en el columpio que habían construido juntos el fin de semana anterior. La risa del niño resonaba por el vecindario. Pura y alegre de una manera que había faltado durante los oscuros meses del matrimonio fallido de sus padres. Danny se había mudado permanentemente a Charlotte, aceptando un trabajo en un pequeño gimnasio mientras reconstruía sus finanzas y su reputación. Su presencia en las redes sociales se había reducido a unos pocos cientos de seguidores, en su mayoría familiares y personas que no se habían enterado de sus escándalos. Las visitas supervisadas ocurrían cada 2 fines de semana, tensas pero civiles. Travis cumplió 6 meses en la cárcel del condado por malversación y ahora trabajaba en la construcción. Su imperio de gimnasios se redujo a recuerdos y facturas legales. Los esteroides y el ego que le habían hecho sentir invencible resultaron inútiles contra las consecuencias legales sistemáticas. El teléfono de Mason vibró con un mensaje de Patricia Aux. El decreto final de divorcio había sido firmado. La casa era enteramente suya, junto con la custodia principal y la mayoría de sus bienes conjuntos. La justicia se había servido con precisión matemática. Papá, empújame más alto, gritó Ellie desde el columpio. Su rostro brillante de felicidad sin complicaciones. Mason se acercó y le dio a su hijo un suave empujón, viéndolo volar contra el telón de fondo de las montañas Blurry. Su pierna apenas se movía ya. El estrés y la traición habían contribuido más a su dolor que la lesión original. Con la paz restaurada en su vida, la curación se había acelerado notablemente. Esa noche, después de que Ellie se durmiera, Mason se sentó en su porche con una cerveza y la satisfacción de un caso finalmente cerrado. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Danny. Probablemente otro intento de renegociar las visitas o pedir ayuda financiera. Llamaría a Aux por la mañana para que se encargara. Un coche se detuvo en su entrada. Jake salió, llevando una botella de bourbon y una sonrisa. Pensé que querrías celebrar, dijo Jake, acomodándose en la silla del porche junto a Mason. A Travis lo desalojaron hoy. No podía pagar el alquiler sin el dinero del gimnasio. Me enteré. ¿Cómo va el nuevo negocio? Mejor que nunca. Resulta que la gente respeta al dueño de un gimnasio que realmente tiene integridad. Jake sirvió bourbon en 2 vasos que Mason había traído de la cocina. Te debo una deuda que no puedo pagar. Salvaste mi negocio y probablemente mi cordura. Hiciste lo correcto cuando importaba. Eso vale más que el dinero. Se sentaron en un silencio cómodo, observando a las luciérnagas parpadear por el césped. Mason sintió algo que no había experimentado en años, una paz completa.
Sin agendas ocultas, sin traiciones secretas, sin fachadas cuidadosamente gestionadas. Solo la verdad, finalmente expuesta a la luz del sol. Su teléfono sonó una vez más. El nombre de Dani apareció en la pantalla, pero Mason lo dejó pasar al buzón de voz. Cualquier crisis que ella estuviera enfrentando ahora ya no era su problema. Había pasado 8 años tratando de sostener a una mujer que veía su amor como debilidad y su confianza como estupidez. Nunca más. La mañana siguiente trajo noticias inesperadas. El antiguo capitán de policía de Mason llamó con una oferta de trabajo. El departamento estaba iniciando una nueva unidad de investigación de violencia doméstica y necesitaban a alguien con su particular combinación de habilidades y experiencia. Sé que has pasado por un infierno, Decker. Pero has demostrado que puedes manejar situaciones complejas con paciencia y precisión. Necesitamos investigadores que entiendan cómo funcionan estos casos desde ambos lados. Mason aceptó de inmediato. El trabajo sería desafiante pero significativo. Ayudando a otras personas a navegar por el mismo tipo de traición sistemática que él había sobrevivido. Su calificación de discapacidad le permitiría trabajar a tiempo parcial manteniendo todos los beneficios. Perfecto para ser un padre soltero. Ellie estaba encantado de que su padre volviera a ser detective. Atraparás a los malos como Mami y Travis. Algo así, campeón. Pero sobre todo, ayudaré a la gente buena que fue lastimada por gente mala. Como nosotros. Exactamente como nosotros. En el primer día de Mason de vuelta al trabajo, encontró una tarjeta en su escritorio de toda la unidad de violencia doméstica. Dentro había un mensaje simple: bienvenido de nuevo. Detective. Estamos orgullosos de tenerte en el equipo. La tarjeta estaba firmada por 2 docenas de oficiales. Pero la nota al final era del capitán Wilson. A veces los mejores investigadores son los que han sobrevivido a sus propios casos. Mason sonrió y guardó la tarjeta en el cajón de su escritorio junto a una foto de Ellie en su primer día de segundo grado. La vida tenía una forma de cerrar el círculo. 6 meses después, Dani hizo un último intento de perturbar la estabilidad que Mason había construido. Presentó una moción alegando que su nuevo trabajo creaba conflictos de horario que afectaban sus derechos de visita, con la esperanza de recuperar algo de influencia en su acuerdo de custodia. La moción fue denegada en 24 horas. La jueza Morrison señaló en su fallo que Mason había demostrado una estabilidad y un crecimiento excepcionales desde su divorcio. Mientras que Dani continuaba mostrando un patrón de priorizar su propia conveniencia sobre el bienestar de su hijo. Esa noche, Mason recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. Detective Decker. Soy la agente Sarah Miss del FBI. Entendemos que recientemente investigó un fraude financiero que involucra a un propietario de un negocio de fitness llamado Travis Cole. Sí, señora. ¿Hay algo nuevo? La malversación de fondos del señor Colt fue parte de un esquema más grande que involucra a empresas de suplementos y fraude de influencers. Nos gustaría discutir sus métodos de investigación. Su documentación fue una de las más exhaustivas que hemos visto en un caso civil. Mason se reunió con la agente Miss la semana siguiente. La pequeña malversación de Travis había llevado a los investigadores a una red de influencers de fitness y compañías de suplementos involucradas en fraude sistemático, avales falsos y lavado de dinero. Los mensajes de texto y la actividad en redes sociales de Dani habían proporcionado evidencia crucial que vinculaba a múltiples sospechosos. ¿Estaría interesado en consultar en casos similares?, preguntó Miss. Necesitamos investigadores que entiendan tanto la manipulación de las redes sociales como la recopilación de pruebas tradicionales. El trabajo de consultoría pagaba 3 veces lo que Mason ganaba como detective a tiempo parcial. En un año. Estaba lo suficientemente seguro financieramente como para considerar la jubilación anticipada de la policía y centrarse por completo en el trabajo de consultoría federal. Pero el dinero era secundario a la satisfacción de ver que se hacía justicia a una escala mayor.
La investigación resultó finalmente en 47 acusaciones en 6 estados, con Travis sirviendo como testigo clave a cambio de una sentencia reducida. Dani nunca fue acusada de ningún delito. Pero su asociación con el caso puso fin efectivamente a cualquier esperanza de reconstruir su carrera en el fitness o las redes sociales. Finalmente, aceptó un trabajo como recepcionista de hotel en Charlotte. Una vida tranquila muy alejada del foco de atención que una vez anheló. El último encuentro de Mason con su exesposa ocurrió en la ceremonia de graduación escolar de Ellie. Ella se sentó sola en la última fila mientras él ocupaba un asiento delantero con Aux, Jake y varios otros amigos que se habían convertido en su familia elegida. Después de la ceremonia, Dani se le acercó en el estacionamiento. Mason. Quiero que sepas que estoy orgullosa de lo bien que te ha ido. Ellie habla de tu trabajo todo el tiempo. Es un buen chico. El mérito es de los dos. Dani parecía mayor, desgastada por años de lucha financiera y aislamiento social. La pulida imagen de influencer había sido reemplazada por alguien que parecía casi frágil. Cometí errores, dijo en voz baja. Errores terribles. No espero el perdón, pero quiero que sepas que entiendo lo que perdí. Mason estudió su rostro, buscando signos de manipulación o una agenda oculta. Solo encontró agotamiento y un arrepentimiento genuino. Los errores no fueron el problema. Dani. Fue el engaño sistemático y la crueldad que los acompañaron. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero eres la madre de Ellie. Pase lo que pase entre nosotros. Él merece tener una relación con ambos padres. Gracias. Eso significa más de lo que crees. Se despidieron sin ira ni amargura. Solo dos personas que una vez se amaron y fracasaron estrepitosamente en construir una vida juntos. Esa noche, Mason y Ellie celebraron la graduación con pizza y helado. Una tradición que habían comenzado después del divorcio. Los placeres simples se habían vuelto preciosos durante los oscuros meses en los que Mason no estaba seguro de poder quedarse con su hijo. Papá, ¿eres feliz?, preguntó Ellie, con helado de chocolate en la barbilla. Muy feliz, campeón. ¿Y tú? Sí. Me gusta nuestra vida ahora. No es tan complicada como antes. Mason se rió de la sabiduría de su hijo. Nada complicada. Más tarde esa noche, Mason se sentó en su oficina en casa revisando archivos para su última consulta con el FBI. Se sospechaba que un influencer de fitness en California estaba llevando a cabo un esquema similar al que había derribado a Travis y su red. El trabajo era desafiante y significativo. Pero Mason descubrió que sus pensamientos se desviaban hacia cosas más simples. La próxima temporada de béisbol de Ellie, las vacaciones que planeaban al Gran Cañón. Los pequeños momentos diarios que componían una buena vida. Su teléfono mostraba una llamada perdida de Dani. Pero esta vez no era una crisis o un intento de manipulación. El mensaje de voz era simple: gracias por ser un padre tan bueno. Ellie tiene suerte de tenerte. Mason borró el mensaje y cerró su portátil. Mañana traería nuevos casos, nuevos desafíos. Nuevas oportunidades para ayudar a la gente a reconstruir sus vidas después de la traición. Pero esta noche era para la paz. Para la gratitud y para la tranquila satisfacción de un hombre que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte. Caminó por su casa, revisando las cerraduras y apagando las luces. En la habitación de Ellie, le ajustó las mantas y le besó la frente. El niño se movió ligeramente, murmurando algo sobre la práctica de béisbol y los mejores amigos. Mason se quedó en el umbral un momento, observando a su hijo dormir plácidamente en un hogar construido sobre la verdad en lugar de mentiras. Así era la victoria. No confrontaciones dramáticas ni humillaciones públicas, sino una simple tranquilidad doméstica ganada con paciencia y principios. Su teléfono vibró una última vez. Un mensaje de la agente Miss sobre un caso en Denver que necesitaba su experiencia. Mason sonrió y dejó el teléfono a un lado.
Los negocios podían esperar hasta la mañana. Salió a su porche y respiró el aire de la montaña. En algún lugar de la ciudad. Su exesposa probablemente luchaba contra el insomnio y el arrepentimiento. En otro lugar, Travis se adaptaba a la vida como un delincuente convicto con perspectivas limitadas. Mason no sentía ninguna satisfacción en su sufrimiento. La justicia no se trataba de venganza. Se trataba de las consecuencias que fluían naturalmente de las elecciones. Él simplemente se había asegurado de que las consecuencias fueran proporcionadas y apropiadas. Un coche pasó por la calle tranquila. Sus faros iluminando brevemente el cartel de "Se vende" en el jardín de los Kowalski. Buenos vecinos que se mudaban más cerca de sus nietos en Florida. Mason se hizo una nota mental para preguntar por el precio de venta. La casa sería una buena propiedad de inversión. Quizás ingresos de alquiler para el fondo universitario de Ellie. Planificar para el futuro se sentía natural ahora. En lugar de la carga que había sido durante su matrimonio con Danny. La esperanza era posible cuando la vida no se construía sobre el engaño y la manipulación. Mason entró, cerró la puerta y se fue a la cama. Mañana era domingo, lo que significaba panqueques con Ellie. Seguido de práctica de béisbol y compras en el supermercado. Actividades familiares normales que una vez se sintieron mundanas pero que ahora llevaban el peso de... ¿La victoria? Había acorralado a las personas que intentaron destruir a su familia y había salido victorioso. No a través de la violencia o la crueldad, sino a través de la paciencia. La precisión y un compromiso inquebrantable con la verdad. En la oscuridad de su dormitorio, Mason sonrió y cerró los ojos. Las pesadillas finalmente se habían detenido. Los sueños que llegaban ahora eran sobre construir, no sobre sobrevivir.